La creación, uno de los debates más grandes que existe. ¿Quién y por qué creó este mundo? En la lección de esta semana estudiaremos ese diseño divino que revela al carácter de su creador. Bienvenido a la lección número 3 del podcast Enlace Jodá. Bienvenidos queridos amigos nuevamente a un capítulo más. Bienvenidos Amir, bienvenido Jordi, estamos felices de tenerte en este nuevo episodio. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la lección joven de esta semana? Gracias por la invitación, Cecia, Samir. Buenas noches también a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes. Feliz de poder estar en este repaso de la lección del tema número 3 y poder contribuir en parte en algunos puntos que me ha parecido también interesante en la lección. Bueno, yo me siento muy feliz también de poder estar en ese proyecto nuevamente, de poder profundizar más el podcast, ¿no? Y ya soy interesante, ¿no? Está muy interesante esta lección, así que ya quisiera profundizarlo. Así es, este nuevo trimestre creo que está más interesante todavía. Cada vez la lección de inverso de jóvenes nos hace reflexionar un poco más y ahora estamos conversando sobre argumentos o ese conocimiento que deberíamos tener nosotros los jóvenes para poder defender nuestra fe. Y para comenzar vamos a hablar de un filósofo muy reconocido, Anthony Flew, que también se menciona en la lección, así que ustedes amigos también lo van a poder conocer. Él dice que era uno de los ateos más influyentes en su tiempo. Era muy reconocido y de un momento a otro él creyó en Dios y cambió su perspectiva. ¿Y cómo pudo pasar esto? Claro, Anthony, como dijo Cecia, es un filósofo y también ateo conocido mundialmente, de hecho es el más conocido de todos. ¿Por qué? Porque este de los 15 años aseguraba que Dios no existía. Y fue sorprendente que a los 80 años él de la nada en una entrevista cambie y diga yo creo en Dios. Pero ¿cómo pasó eso, no? Jordi, ¿cómo pudo el filósofo decir de eso en una entrevista cualquiera? En el caso de Anthony habla acerca de argumentos teleológicos, ¿no? Donde en su exploración que ellos realizan explora su campo de la física, pero no solamente el campo de la física, ¿no? Sino también a raíz del libro que escribe, también enfatiza el tema del avance en la biología. Entonces es interesante porque Anthony hay un antes y un después, ¿no? Un antes donde esta persona era reconocida por los avances que había tenido, había amistades que reconocían ello, pero a raíz de que él llega a la conclusión que hay un diseñador de las cosas que existen hoy en día, cambia, ¿no? Cambia el tema de la admiración que tenía. Y tal vez eso a veces nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando a veces buscamos profesar la fe y hay personas que en eso dicen, no, me parece que las cosas no son así, ¿no? Que hay una explicación científica, física, biológica, que da entendimiento de cómo se formaron las cosas. Pero este hombre al final llegó a entender de que hay un diseño para todo. Claro, así es. Y de hecho, eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Comparar cómo hay tantas versiones de repente de la creación, de ese relato bíblico, ¿no? No solamente está el Génesis, sino también otras culturas tienen sus propios relatos, como los babilonios, los egipcios. Y que entonces la pregunta viene acá, ¿no? ¿Cuál es lo que hace único al Génesis frente a todas las demás historias? Jordi, ¿qué puedes comentarnos acerca de eso? Efectivamente, hay culturas donde explican o hay diferencia, ¿no? Con el tema de la Biblia, porque hay culturas que buscan sustentar el tema de el origen, ¿no? De la creación, como la babilónica, como las culturas griegas, las egipcias. Pero ¿qué hace de diferente? Es que en estas culturas tenían dos postulados o muy marcados, ¿no? Uno donde habla de que los dioses se generan a raíz de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza propiamente asemejaba a un dios, como por ejemplo el sol tenía su simbología por un dios, pero también hay otro postulado que tiene que ver con que el ser humano no tiene un rol muy significativo, sino que es inferior, ¿no? Y te imaginas tú y yo, ¿no? Tú y yo siendo seres inferiores, seres que hasta incluso la lección señala de que hacíamos el trabajo sucio, ¿no? De los dioses. Entonces, sin duda alguna, yo no creo eso, ¿no? Y la Biblia te da otra forma de ver este tipo de circunstancias. Y hay el libro de Job, yo les invito a que leen ustedes, el libro de Job capítulo 38, donde la Biblia ya comienza a dar hincapié sobre cómo Dios crea las cosas y lo hace bajo un diseño y lo hace también con un sentido y con un propósito para el ser humano. En el punto que dijiste de que los babilónicos, los egipcios, tienen un punto de que los dioses
crecen en la naturaleza, ahí en Génesis es todo lo contrario, ¿no? No es que Dios nació de la naturaleza, sino que Dios crea la naturaleza porque Dios existió siempre. Y este es soberano sobre la naturaleza y es el quien encargó a los hombres a cuidar de su naturaleza. Entonces vemos ahí como la casualidad del mundo y de Dios, ¿no? Que Dios ordena que la naturaleza es creada por Él y el mundo dice que la naturaleza lo crea los dioses. Así es, y de hecho yo creo realmente que la Biblia nos muestra otra perspectiva, ¿no? Que de repente humanamente los que no creen en Dios no pueden ver, que es que los seres humanos no son presentados como seres inferiores, como mencionaba Jordi, ¿no? En otras culturas tal vez sí lo son, pero la Biblia nos menciona que los seres humanos son presentados como la corona de la creación. Y es algo muy bonito porque fueron diseñados previamente con las manos de su creador, cosa que en las otras culturas no es así. Entonces, en la Biblia nos dice eso, ¿no? De que nosotros ahora en este mundo seguimos siendo la corona de la creación, diseñados como la revelación del amor de nuestro Dios. Y bueno, ahora pasemos también a otro argumento que son ideas que nos dicen que el universo está perfectamente creado para la vida, de que si tal vez hay una pequeña parte del universo que cambiara, entonces todo el mundo que tenemos hoy en día cambiaría. Eh, ¿Cuáles son esas como pistas cósmicas que hacen que el universo sea perfecto? Volviendo al punto anterior del, por ejemplo, del filósofo, que él creyó por eso, ¿no? De que todo estaba perfectamente construido. El punto es de que uno de la existencia de esto, del argumento que él creyó, fue el de que el Sol está posicionadamente correcto. O sea, si este está un poco más posicionado, nosotros nos podríamos freír y el otro nos podríamos congelar, ¿no? Y ahí ese es un punto clave que él hizo que él pudiera creer en Dios, ya que el mundo está perfectamente construido. Es claro, ¿no? Y también es interesante, y justo hace un momento les citaba el libro de Job capítulo 38, y permítanme tal vez leerlo, y ustedes también que están ahí en casa también puedan repasar. En Job 38, capítulo 8 dice, ¿no? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse nubes por vestidura y oscuridad por pañales, y le establecí límites y le puse puertas y cerrojo. Es interesante porque también la gravedad tiene un rol fundamental. Y yo sé que ustedes, al igual que me imagino que Cés y Samir han podido ir al mar, ¿no? A ir a la playa, ahora que estamos en verano. Y ustedes ven que el mar tiene ciertos límites, ¿no? Que no llega a pasar a la parte de la parte seca, ¿no? Eso también no es casualidad, sino que también Dios en la parte de la creación coloca estos límites también para que todo se respete. Y esa es una evidencia más que también justo a Anthony también veía de que tenía que haber un diseñador para las cosas, no era algo que todo o hecho por casualidad. Así es, y creo que también hay otra variable más, otra pista cósmica más que nos habla también sobre la luna, ¿verdad, Samir? Sí, o sea, un punto también clave es la luna, ¿no? Que la luna como el sol están posicionados correctamente. Si la luna se va un poco, entonces habrían tsunamis. ¿Y quién de nosotros no ha visto una película de esas de desastres naturales, no? To- 2012. 2012, ¿no? Ajá. La película, ¿no? Todos hemos visto esas películas de desastres que de hecho se pueden hacer realidad y que no es 100% ficción, ya que si el sol o la luna estos cambiarían un poco, pues estos desastres realmente pasarían. Y ahí vemos cómo la creación de Dios realmente es perfecta. Así es. Sí, disculpa, pero decía también la lección que un cambio menor en todo el universo haría que las películas que hablaba Samir de desastres naturales sean reales, ¿verdad? Y es algo que también había un filósofo que mencionaba llamado Freeman Dyson, que dice, este es un universo que sabía que nosotros llegaríamos. Y mira, y justo tal vez una de las películas que también ahora me venía a la mente era El día después de mañana, no sé si vieron, Mm, donde también sí hay un pequeño cambio también referente a la emisión de gases al espacio, Ujú. ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos una atmósfera que protege la Tierra. También habría un cambio también en el tema de de los ciclos que deben tener cada uno de de los estadios, ¿no? En el tema del año, ¿no? Que se tiene. Así que por esa parte también hay evidencia que sustenta también de que todo lo que hoy vemos no es casualidad. Así que tú tampoco, el hecho de ser creado, no eres ninguna casualidad, porque ya también hay evidencia de que Dios todo preparó para que nosotros podamos vivir en este lugar. así es. Y entonces todo esto que hemos conversado hoy nos lleva a una pregunta clave de ¿quién
es ese diseñador que hizo los cielos, el mar y la tierra? Un versículo clave que respondería a esto sería el hecho de Juan 1:3, ¿no? El cual dice: "Todas las cosas fueron hechas por él, nada de cuanto existe fue hecho sin él". Y todo esto nos dice solo un nombre, el cual es Jesús, ¿no? Desde el inicio hasta el final de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo nos habla de un creador, de alguien maravilloso, y ese es Jesús, el cual sí o sí en la Biblia lo van a mencionar. Y como vuelvo a mencionar el punto anterior del filósofo que era ateo, que se volvió cristiano, ese también pudo creer en Jesús porque él se dio cuenta que él realmente creó todo perfecto, ¿no? Sí, y eso también nos hace ver de que a veces dioses como los griegos tenían a Zeus, ¿no? Mm. O a veces, o en otros dioses como Moloch, se veían dioses muy distantes, ¿no? Dioses que no tenían esa cercanía con la humanidad, disculpen, y hasta incluso había cierto temor, ¿no? Cierto temor. Pero ahora nos damos cuenta de que hay un Dios cercano, que hasta incluso cuando vamos a Génesis 1 nos da cuenta de que tuvimos el privilegio de no ser solamente creados por su palabra, sino que Él nos forma y nos da hasta incluso el trabajo con sus manos de moldearnos y darnos el aliento de vida. Así que este Dios no es distante, este Dios es cercano y es cercano para cada uno de nosotros. Así es, y esa es la maravillosa verdad, que el creador de este mundo, el creador del universo, es ese Dios que también caminó con nosotros en esta tierra, que envió a su Hijo para que finalmente muera por nosotros, y es ese Dios que nos creó y nos ama tan profundamente y tan personalmente, que se encuentra con nosotros cada día y que sobre todo quiere que nosotros estemos dispuestos a poder encontrarnos con Él. Bueno, queridos amigos, hemos llegado también al final de este episodio. Esperamos que allí de donde nos vean puedan estudiar su lección, que la verdad que está muy interesante. ¿Qué es de repente lo que más les gustó esta semana? Bien, particularmente esta semana a mí me gustó mucho porque hay evidencia que sustenta de que todo lo que vemos no es casualidad. ¿Sí? Eso es lo primero que yo rescato, que todo lo que vemos desde que nos levantamos hasta que descansamos, no existe casualidad. Y yo, a mi querido amigo, querida amiga, que tú estás también a través de esta pantalla mirando, quiero también que quede claro ese primer punto. No existe casualidades en la vida. Todo fue creado y fue diseñado con un propósito. Desde lo que podemos ver en el cielo, los firmamentos, desde que todo lo que sostiene el universo, desde los puntos que habíamos señalado cada uno de nosotros, desde la gravedad, desde el tema del distanciamiento y de todo lo que hoy tú puedes observar, Dios lo hizo con el propósito de que tú puedas gozar de ello, porque nosotros somos corona de la creación. Dios está cerca, muy cerca de nosotros y solo busca que podamos abrir el corazón, busca que podamos invitarlos para que de esa forma también Él pueda demostrarse las maravillas que puede hacer hacia ti. Nunca es tarde. Siempre están los brazos abiertos de aquel creador para poder acercarnos a cada uno de nosotros y darnos aquellas maravillas que ha creado para cada uno de nosotros. Así que te invito que también tú puedas seguir repasando tu lección, sigas estudiando tu Biblia, porque hay alguien que te tiene a ti como corona de todo lo que ha hecho, y ese eres tú, querido amigo, querida amiga. Samir, ¿algo que quisieras agregar? Creo que Jordi ya lo dijo todo, pero Bueno, un punto que a mí me gustó y se me queda marcado esta semana es de cómo Jesús, siendo un Dios, no nos puso a nosotros los humanos como algo pequeño, ¿no? Como que obedezcámoslo a Él, de que trabajemos para Él, sino que si ponemos ejemplo de las culturas anteriores que mencionamos, como Zeus, Moloch o el mismo Hades, si realmente estos dioses existieran, ¿creen que ellos se hubieran sacrificado por nosotros, se hubieran ido a la cruz para morir, para salvarnos, como lo hizo Jesús? Si nos ponemos a pensar, poniendo que esas culturas decían que nos pedían sacrificios, que nos pedían trabajo, pues esto realmente no hubiese sido así, ¿no? Ellos hubieran triunfado sobre nosotros, nos hubieran puesto como algo pequeño, pero Dios no hizo eso, sino que Dios murió por nosotros, mandó a su Hijo y Él dio su vida para al fin que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Así que ahí podemos ver la comparativa, realmente el amor de Dios y sobre las otras culturas que piensan que un Dios debe ser superior a nosotros.
Así es, y bueno, para culminar, entonces, esta lección la verdad que nos ha enseñado mucho, sobre todo también argumentos que nosotros podemos usar para poder llevar a otras personas también a seguir creyendo en esa creación que nos habla la Biblia, en un Dios creador, en un Dios poderoso que a pesar de que Él creó cada mínimo detalle de este universo perfecto para ti, para mí, para nosotros, Él aún te busca, aún cuida de ti y sobre todo siempre está pendiente de ti y de que tú puedas caminar con Él en este mundo. Así que nos despedimos, pero les esperamos también en el siguiente episodio, la lección número 4. Gracias, Jordi, por acompañarnos aquí, Samir. Y bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver este video y no olviden también de suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún capítulo.